Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. La Corte Constitucional emitió esta mañana el dictamen respecto de la vía que deben seguir las preguntas planteadas por el Ejecutivo para la consulta popular. En 6 de ellas señaló que la vía es la enmienda, es la adecuada, pero 2 no fueron aprobadas. Belén Merizalde nos cuenta, está con nosotros para dar los detalles. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal? Se trata de la pregunta 1 y la pregunta 6. Para ambas, la Corte ha dicho que no cabe la enmienda constitucional y que podrían ser tramitadas al menos por reforma parcial, lo cual requiere que pasen por la Asamblea Nacional y posterior referéndum. Pero veamos qué decían estas preguntas. La pregunta número 1 señalaba: ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? La pregunta 6, por su parte, decía: ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS y a sus consejeros? ¿Qué puede hacer el presidente ahora y qué pasa con las otras 6 preguntas? Les contamos en el siguiente reportaje. La consulta popular que plantea el presidente Guillermo Lasso se queda por ahora solo con 6 de las 8 preguntas que inicialmente fueron propuestas. La Corte ha sido muy generosa porque en los casos de propuestas de enmienda constitucional formuladas desde la ciudadanía, la Corte es supremamente estricta. Es decir, yo pongo en duda que si la pregunta de extradición hubiese sido propuesta por Juan Pihue, se le hubiesen pasado. Yo creo que ahí la Corte también hubiese dicho que aquí hay una suerte de regresión de derechos. No obstante, el presidente aún tiene por lo menos 2 caminos respecto de estas 2 interrogantes. El primero es iniciar el trámite de la reforma parcial, aunque expertos dicen sería un camino largo y complejo. Supone que el trámite deberá seguirse con la participación de la Asamblea Nacional, esto es que existan 2 debates y posteriormente existe un referéndum ratificatorio por parte de la ciudadanía. El segundo camino es reformular las preguntas acogiendo los planteamientos de la Corte, aunque ambos expertos creen que eso se aplicaría solo en la pregunta 6. Por su parte, el gobierno a través de este comunicado señala que el equipo jurídico de la Presidencia de la República está revisando el dictamen y analizando las próximas acciones. Mientras tanto, las 6 preguntas restantes deberán pasar un segundo filtro en la Corte Constitucional. Que nos dirá en un siguiente dictamen si las preguntas están bien formuladas. Es decir, el contenido de la pregunta y de la parte introductoria coinciden con el proyecto de enmienda. Yo creo que en esta segunda fase no va a tener ningún tipo de inconveniente, salvo alguna cuestión de carácter formal. El Ejecutivo ya adelantó que con la respuesta de la Corte planteará 2 interrogantes adicionales, para lo cual deberán jugar contrarreloj. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Sin ningún acuerdo, cerró este jueves la mesa de diálogo de focalización del subsidio a los combustibles, mientras que la mesa de empleo y derechos laborales no logró suscribir un acta. A esta hora tomamos contacto con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Daniela. Buenas noches, Milton, Diana, amigos televidentes. Efectivamente, durante este último día de trabajo en las mesas temáticas de diálogo se confirmó uno de los grandes desacuerdos, y es que no hay consensos en la mesa de focalización de subsidios a los combustibles. Además de ello, la mesa de empleo y derechos laborales no logró suscribir el acta de cierre, pues los dirigentes indígenas se negaron a firmarla. Esto porque aseguran que hay más desacuerdos que acuerdos. Dicen que no se contempló, por ejemplo, uno de los grandes pedidos, que era el alza salarial. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. El tema central de las mesas temáticas de diálogo, aquel por el que iniciaron las movilizaciones en junio de este año, nuevamente quedó en el limbo. Tras 90 días de diálogo y el trabajo de una mesa técnica, la mesa número 1 de focalización de subsidios a los combustibles cerró este jueves sin ningún acuerdo. Desde el sector indígena, el punto crítico se centró en los precios diferenciados a favor de grandes empresas atuneras, camaroneras y también cruceros. Y aquí tenemos que ser absolutamente honestos. Si topamos, topamos a todos. Aquí no va a haber salvaguardas para los grupos que han beneficiado en más de 20 años.
Eso sí lo hemos dejado sentado en la mesa. Cuando hablamos del sector camaronero e industrial, estamos hablando de entre el 9 y el 12%, es decir, una fracción pequeñísima, ¿no es cierto?, de todo el subsidio. Y está bien que tengamos que ver eso ahí, pero no es el grueso, pues el grueso está en otro lado, pues, y hacia allá debemos nosotros apuntar para tener la mayor cantidad de beneficios. De acuerdo al técnico de la FENOCIN, Henry Llanes, será indispensable que a pesar de las divergencias se siga trabajando en una propuesta. Entonces esperemos que el gobierno, antes de que pasen esos informes a conocimiento de las comunidades, de los sectores sociales, etcétera, etcétera, puedan presentar una propuesta viable a las organizaciones y de esa manera evitar cualquier desenlace que podría traer consecuencias negativas para el país y que el país no las quiere, por supuesto, ¿no? Otra mesa que siguió un eje similar fue la de empleo y derechos laborales. A pesar de que, según el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, sí se alcanzaron ciertos acuerdos, el sector indígena se negó a firmar el acta de cierre. La dirigencia de la CONAIE, particularmente de la CONAIE, escúcheseme bien lo que digo, de la CONAIE, no quiso firmar el acuerdo porque ellos pretenden colocar en el acta final, que era hoy, que no hay acuerdo. Y yo les dije que no hay acuerdo. Yo les dije, perfecto, pongamos que no lo hay globalmente, pero sí hay 17 acuerdos o coincidencias o como le quieran llamar. La mesa en la que sí se lograron acuerdos durante este último día fue la de acceso a la salud. En esta se establecieron 44 acuerdos y 2 desacuerdos. Entre los temas que quedan pendientes en esta mesa está el buscar nuevos mecanismos de financiamiento para el sistema de salud, pues se reconoce que el presupuesto actual es insuficiente. Recordemos que estas 10 mesas temáticas arrancaron el 13 de julio. El día de mañana se espera ya el acto de cierre con la suscripción del acta final. Lo que han dicho los dirigentes indígenas es que a las 2 de la tarde se reunirán para analizar todos los avances, los consensos que lograron durante estos 90 días. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente noche. Gracias, Daniela, por tu trabajo. Y sí, mañana efectivamente se realizará el acto simbólico de cierre de las mesas de diálogo. La iglesia, que participó como mediadora, está satisfecha por el trabajo y espera que en adelante sea una mesa de seguimiento la que verifique la ejecución de los acuerdos. Después de 3 meses, todos reconocen que los acuerdos son más que las discrepancias. Hasta el momento, las 6 mesas de diálogo que se han cerrado han permitido llegar a 128 consensos entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Pero se espera que este viernes, fecha en que se cerrarán todas las mesas, la cifra incluso sea mayor. Llegaremos a cerca de los 180, 200 acuerdos porque van en beneficio no solamente de las comunidades indígenas marginales, sino de los 18 millones de ecuatorianos. Y es así, los acuerdos firmados no únicamente beneficiarán al sector indígena. Por ejemplo, en la mesa de banca pública y privada se concretó la reestructuración de créditos entre $3,000 a $10,000, la condonación de créditos entre $3,000 y $10,000 para crédito productivo y microcrédito, así como la entrega de $120 millones desde la CONAFIPS para créditos productivos para personas que no cuentan con garantías. De alguna manera hemos enfocado que sea direccionado no solamente de manera organizacional, sino más bien que vayan también a la sociedad en general, al pueblo ecuatoriano, porque necesitamos en la actualidad, frente a la crisis económica, reactivación. En cuanto a educación, se destaca el manual en el que trabajarán autoridades y organizaciones para la reapertura de escuelas comunitarias. La mesa de seguridad dejó como acuerdos la identificación de personas afectadas en las movilizaciones de 2019 y 2022, así como también varios consensos que buscan mejorar el sistema de rehabilitación social en el país. Una vez superada esta etapa, se instalará una mesa de seguimiento de la ejecución de estos acuerdos. Habrá 4 representantes del gobierno nacional y 2 representantes por cada una de las 3 organizaciones. Que no solamente queden escritos lo que se ha discutido, pues el movimiento indígena no es un movimiento ciego. En ese contexto, pues nosotros somos muy conscientes y de alguna manera buscamos en la actualidad sostener a nuestras bases para que no genere una movilización, sino más, y que de alguna manera hay políticas públicas que no se pueden implementar de la noche a la mañana. En todo caso, habrá que esperar para ver si estas mesas lograron disolver el fantasma de las movilizaciones. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.
Nuevamente no hubo los votos en la Asamblea Nacional para destituir y censurar a los vocales del Consejo de la Judicatura y la expresidenta María del Carmen Maldonado. Este jueves se votó la moción presentada por la legisladora de UNES, Viviana Veloz, y obtuvo solo 86 de los 92 votos necesarios. 30 días. Fue el segundo y último intento para censurar y destituir a los 3 vocales del Consejo de la Judicatura y la expresidenta de ese organismo, María del Carmen Maldonado. Pero los votos no fueron suficientes. Necesitaban 92, pero la moción presentada por la asambleísta Viviana Veloz del correísmo solo obtuvo 86, por lo que el juicio político se archiva y los vocales seguirán en sus cargos. Tras esta decisión del Pleno, la legisladora interpelante abandonó el hemiciclo. La reacción vino desde el oficialismo, pues la bancada del Acuerdo Nacional votó en contra de la destitución. La Asamblea Nacional ha sido claro en que no vamos a permitir que se meta la mano, ni mucho menos se le dé paso a cualquier situación que altere o perjudique realmente la institucionalidad del propio Estado ecuatoriano. La izquierda democrática tampoco les dio sus votos, pues para la reconsideración se abstuvieron. Que no se puede normalizar el tema de estar jugando con los votos, de estar buscando votos, de tratar de virar votos. Esta moción para destituir a los 3 funcionarios y la expresidenta de la Judicatura fue presentada este jueves, luego que el pasado 8 de septiembre el Pleno aprobara la reconsideración de la votación inicial del juicio político, que fue el pasado 1 de septiembre, fecha en la que el pedido de destitución y censura solo obtuvo 87 votos. Señor presidente, señores asambleístas, la responsabilidad está en cada uno de ustedes. Si quieren o no cumplir la ley, es responsabilidad de ustedes. Pero la intención de sacar de sus cargos a los vocales de la Judicatura no termina aquí. El Partido Social Cristiano ya habla de impulsar un nuevo juicio político, pero por otra causal. El otro juicio es con todos los 8 vocales del Consejo de la Judicatura y el Partido Social Cristiano efectivamente dijo que si no era con este juicio político por la causal que había sido, habían otras causales. Según la ley de la función legislativa, este juicio político por esta causal ya no podrá ser tratado por el Pleno. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. En medio de la pública disputa por el Consejo de la Judicatura, puertas de resolver definitivamente el juicio político que enfrentan 3 de sus vocales, se ha provocado una inusual reunión privada. Los presidentes de la Asamblea, de la Corte Nacional de Justicia y el jefe de los socialcristianos se juntaron el pasado 4 de octubre, una cita que sin razón aparente ha sido negada, pero fue documentada. Mírela. A las 17 horas en punto del pasado 4 de octubre comenzó el movimiento en los exteriores de la vivienda del presidente de la Asamblea Nacional. Virgilio Saquicela es el anfitrión en esta inusual cita de poderes. No es una reunión cualquiera. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y Esteban Torres, líder de la bancada social cristiana, son parte de los invitados. ¿Puede ser posible que hoy el más visible representante del Partido Social Cristiano en el Legislativo, aliado al correísmo, llega a las 17 horas y 7 minutos? Consultado sobre esta reunión, Torres intentó negarla. Desviando la atención de nuestra pregunta concreta, trató de referirse a la cita que sí fue pública en la Mesa de Seguridad de la Asamblea Nacional el pasado 6 de octubre. Bueno, la última vez que estuvieron todos, o al menos donde yo también estuve presente, fue en la reunión de seguridad. Una reunión de seguridad de la mesa. En la casa del doctor Virgilio Saquicela. En la casa del doctor Virgilio Saquicela. No me he reunido yo, pero no sé si han habido conversaciones, ¿no? Pero la certeza de nuestra inquietud por esta reunión privada en la casa del presidente del Legislativo dio un giro a las respuestas de Torres. Descarta completamente esa reunión. ¿Y a usted quién informó que hubo una reunión? Me lo contaron. No sé, habrá que ver, pero... Hay un registro sobre esa reunión. ¿En dónde hay un registro? De video. ¿Hay un video? Ah, no he sabido. Pero bueno, en todo caso... Pero, ¿se reunió o no se reunió? Yo he conversado con el presidente de la Corte por varios temas durante... ¿Esta reunión con el presidente de la Asamblea también? Bueno, deberían preguntar al presidente de la Corte, ¿no? El presidente de la... ¿Usted estuvo en esa reunión? Yo he asistido a algunas reuniones, he estado yo, ¿sí? Sí. La de la semana pasada en la casa del doctor Virgilio Saquicela. Se dice primero.
¿Pero qué se trató en esta reunión? No obstante, el registro de video lo confirma. Ese mismo 4 de octubre, 13 minutos después del arribo de Torres, a las 17 horas con 20 minutos, llegaba otro de los invitados, nada menos que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Rodas. Insistimos en una entrevista con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, pero a través de mensajes nos ha dicho que su interés es institucional, que hará un pronunciamiento más adelante. Información que obtuvimos previamente daba cuenta de esta reunión que fue planificada días atrás. Una cita que el anfitrión no la recuerda. ¿La coincidencia los tres allí? No hemos estado los tres. Anoche estuvimos los tres. El 4 de octubre. No recuerdo si la fecha que usted me dice. Virgilio Saquicela reconoce su amistad con Esteban Torres y parentesco con Iván Saquicela, que se ha juntado por separado para hablar de todo. Era cuestiones particulares, incluso con el presidente de la Corte nos une un nexo de familiaridad. Pero de esta reunión que se produce en medio del fuego cruzado con el Consejo de la Judicatura y la pugna por la presidencia del organismo, una semana después, no recuerda. A veces temas más de índole particular, personal, cuando me he reunido, las veces que me he reunido en la casa del presidente de la Corte de Justicia, o en la casa o departamento de la asambleísta Torres, o en mi casa cuando ellos... ¿La coincidencia los tres allí? No hemos estado los tres. Entre otros. ¿Quién más está? No sé quién más. Usted dígame. Ahí no tiene la información completa. Por eso vengo directo a la fuente. Vamos a ver qué pasa. Y bien puede no tener nada de extraño, pero los intentos por negarlo, al menos, generan dudas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Según el presidente Guillermo Lasso, su gobierno es el que más ha invertido en el área social, aunque incluyó el pago de salarios en la cifra. Aseguró además que la prensa es sensacionalista al mostrar los problemas que exponen los ciudadanos. Esas declaraciones las dio en el programa Vera a su manera. Blindados. Los dos ecuadores del presidente. Así respondió Guillermo Lasso a los cuestionamientos sobre falta de medicinas, cobro de extorsiones y deficientes servicios públicos que exponen los ciudadanos en la prensa. Hay dos Ecuadores. El Ecuador que mira la prensa y el Ecuador de la realidad que miran los ecuatorianos. Complementó la idea con este gesto. Al ser consultado sobre el drama que viven miles de ecuatorianos que no logran acceder a servicios médicos ni a medicinas, el presidente tomó el diario que publicó el reportaje y dijo: Si no hay medicinas. Esta es la típica noticia de los medios de comunicación. Escandalizar. Pretenden arrinconar al gobierno y al presidente de la República. ¿No le parece? Pero no informan el nuevo sistema de entrega de medicina en los cuales ya hay atendido 80.000 recetas. En realidad el presidente y el gobierno está aplicando la vieja receta de los gobiernos en general del Ecuador, que terminan culpando a la prensa de cualquier situación conflictiva que se les presente. Según el primer mandatario, su gobierno es el que más ha invertido en el área social, 13.000 millones de dólares, aunque llega a esta cifra incluyendo el pago de sueldos de maestros y doctores. Eso es gasto corriente. ¿El salario del médico qué es? ¿Qué es? ¿Usted lo considera inversión social? Pero por supuesto que sí, pues, si el médico atiende a los pacientes. Sostuvo también que ha entregado 1.000 millones de dólares en créditos, que ha aumentado la conectividad en un 30%. Ha abierto 200 escuelas rurales. Entregará el aeropuerto de Manta, la vía Cuenca-Molleturo, la Quito-Guayaquil y la Cuenca-Guayaquil. Y que también ha construido casas. Pocas, pero que ha construido. Cerca de 4.000. ¿Sabe cuántas debe? 44.000. Sí, bueno, pero lo vamos a cumplir. El periodista Juan Carlos Calderón dice que si el gobierno no reconoce los problemas, será difícil superarlos. El presidente comete un error al dividir al país entre dos Ecuadores, como él dice, entre el Ecuador que dice la prensa que existe y el Ecuador que él cree que existe. Y bueno, yo creo que un presidente tiene que tener un cable a tierra. Pues lo cierto es que Ecuador es solo uno, con realidades en las que de forma urgente hay que aterrizar. Me quieren evaluar al primer año de gobierno un plan aplicable para 4 años de gobierno. Dayana Monroy, 24 horas. El CNE junto con el Instituto de la Democracia realizaron una capacitación en táctica y estrategia a candidatos y sus equipos para afrontar la campaña electoral de cara a las elecciones seccionales.
Algunos candidatos a las diferentes dignidades seccionales y parte de su equipo, como por ejemplo jefes de campaña, acudieron a la capacitación que el Consejo Nacional Electoral, el Instituto de la Democracia y las diferentes delegaciones electorales provinciales les dieron acerca de táctica y estrategia. Y es en donde podemos encontrar la importancia de la participación, la importancia y la trascendencia de saberlo pensar, razonar para poder actuar. Con esto, según la presidenta del CNE, Diana Tamaín, buscan darles herramientas para desarrollar una mejor campaña. Muchos van a la reelección, otros por primera vez estarán participando y quienes ya hemos pasado por esa etapa sabemos la necesidad que se tiene para participar en elecciones. Además, explicó la directora del Instituto de la Democracia, se puede enriquecer el debate y el contenido. Ustedes, candidatas y candidatos, adquieran conocimientos y destrezas para cumplir con las cuestiones legales del proceso electoral y desarrollen herramientas de comunicación esenciales para un juego limpio, transparente y representativo. Van a estar preparados, van a tener buenas iniciativas y estoy convencida que la campaña electoral será de mucha creatividad, de mucho respeto, de iniciativas frescas. De esta manera, la función electoral avanza en la organización del proceso de cara a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 5 de febrero del 2023. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La Comisión Ocasional de la Asamblea que investiga el asesinato de María Belén Bernal recabó indicios y versiones en la Escuela de Policía en Quito. Las asambleístas, miembros de la Comisión Pluripartidista, deberán presentar un informe al Pleno en 30 días. Jocelyn tiene aún mucho por decir, pero primero deseamos que sean los involucrados directos quienes empiecen a decir las verdades. Es la advertencia que hace el abogado de la única cadete detenida, Jocelyn S., en el caso de la abogada María Belén Bernal, quien asegura que su defendida recibió en su momento presiones por parte de los altos mandos policiales para que no hablara respecto a lo ocurrido aquella noche del 11 de septiembre. Hay cosas muy importantes que aún todavía no se han verificado y tenemos que hacerlas. Pero le ha dicho que ha recibido presión por parte de generales o autoridades de la policía. Obviamente, aquí hay una presión mediática, al igual que hay una presión de ciertas autoridades que se encontraban en la misma institución. Asegura que su defendida está atravesando actualmente por una situación difícil en su estado de salud, debido a trastornos psicológicos que ha presentado por la presión del caso. Así lo determina un informe realizado por el médico de la cárcel donde se encuentra detenida. Ella se encuentra con insomnio, ya posee alopecia, tiene sintomatología acompañada de llanto fácil, depresión, decepción, impotencia y sensación de quererse hacer daño. Mientras tanto, las investigaciones sobre este caso continúan desarrollándose en 3 frentes. La Comisión Ocasional de la Asamblea, por su parte, realizó una inspección en la Escuela de la Policía, donde ocurrieron los hechos. Estamos realizando este proceso de fiscalización para conocer cuáles fueron las omisiones que se tuvo en su momento y las responsabilidades del caso. Esta comisión deberá presentar un informe en 30 días al Pleno de la Asamblea sobre las comparecencias de las autoridades de Estado y las visitas que han realizado a la Escuela de la Policía. Está previsto que recibamos en un total de 24, hay autoridades que no han acudido, como el presidente de la República, como el ministro de Gobierno, como el secretario de Seguridad, que si bien es cierto el presidente no tiene la obligación legal, pero sí la obligación moral. Por otro lado, aún hay una investigación que lleva a cabo una Comisión Internacional de Colombia y que se podría también sumar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de un grupo de expertos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Casi una treintena de aeronaves de uso militar entre helicópteros y aviones de combate están fuera de operación. Así lo aseguró el presidente Lasso. Sostuvo que el gobierno ejecuta un plan de seguridad que contempla el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas y la policía. Que no se ha desentendido del tema, dijo Guillermo Lasso, que aunque creó una secretaría para hacerse cargo y delegó responsabilidades, luego de afirmar que la seguridad iba a ser una prioridad de su despacho. Es un tema al que da seguimiento y sobre el que se está trabajando, aseguró.
Lasso dijo que para mejorar la operatividad de la policía en Guayaquil se han adquirido 120 patrulleros y que para el próximo 23 de octubre entrarán en operación 400 motocicletas nuevas, una inversión de más de 13 millones de dólares. Recordó además que este viernes 1.800 uniformados se sumarán a las filas policiales y explicó cuál es el plan que se tiene para ellos. Esos 1.800 policías que son recién preparados irán a distintos destacamentos en el Ecuador. Y los que tienen más experiencia para poder enfrentar la zona más caliente del sur de Guayaquil. ¿Los novatos no se van a estrenar en Guayaquil? Claro, van a ir 1.800. Y detalló que como parte de los objetivos del plan de seguridad que han elaborado en su gobierno está fortalecer también las capacidades de Fuerzas Armadas. Lasso reveló que casi una treintena de aeronaves entre helicópteros y aviones de uso militar están fuera de operación. Tuve que ir a la Balbina, que es un fuerte militar que maneja la capacidad aérea del ejército. ¿Y sabe lo que encontré? 14 de 16 helicópteros desarmados. ¿Sabe lo que encontré ahora que estuve en Manta? Tenemos 16 aviones caza. Solo funcionan 3. 3 están desarmados. Sobre la crisis carcelaria, Lasso adelantó que se tomarán decisiones tras conocer los resultados del censo penitenciario, que debería concluir en noviembre. A todos aquellos que sigan presos por delitos menores, que no hayan causado un daño a la vida de nadie, lo denunció. Habrá que sacarlos de la cárcel. Lo va a indultar. ¿Para qué? Para reducir el hacinamiento, que yo lo encontré en 25%, que hoy está en 7%, pero que tenemos que llevarlo a 0. Recordó que trabajan en la formación de nuevos guías penitenciarios y en la adquisición de tecnología para reforzar los controles. Dijo que los detalles sobre el traslado de los líderes de organizaciones delictivas a la cárcel La Roca es información confidencial y descartó que el gobierno tenga la intención de abrirle la puerta a posibles pactos con estas agrupaciones. Y rectificó, no todos los detalles del plan de seguridad se mantendrán en reserva. Una parte será difundida, adelantó, para que quede claro que el combate a la inseguridad no es un tema del que se han desentendido. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Tras un mega operativo policial realizado en 6 provincias del país, 27 personas fueron aprehendidas, vinculadas en delitos de extorsión. En Guayaquil, en cambio, horas antes, la dueña de una tienda fue asesinada por negarse a pagar la vacuna. Atendía su pequeña tienda ubicada en Ciudad Victoria, una urbanización situada en el noroeste de la ciudad, cuando 2 sujetos llegaron y le dispararon en la cabeza. Paula Merchán, de 42 años de edad, murió de contado tras ser baleada la noche de este miércoles, dentro del que también era su hogar. La mujer había sido amenazada por extorsionadores. Desde hace 6 meses, delincuentes le exigían el pago de $30 semanales. Ya está aquí como de moda eso, le están pidiendo que toda tienda tiene que colaborar. Pero esta vez Paula se negó, no quiso seguir pagando la vacuna. Como a las 10 de la noche dice que llegaron y se metieron aquí, le robaron $2.000 y la mataron. La víctima trató de esconderse bajo un mesón que está al interior de la tienda mientras tenía a su hija de 3 años en brazos. Una escena desgarradora que tiene aterrorizados a los ciudadanos. Da miedo por todo. Yo hasta ahorita llevo pagado $800. Horas después de este lamentable suceso, la institución policial dio un contundente golpe a las estructuras delictivas. En allanamientos realizados en Guayas, Maraví y Los Ríos se logró la detención de 11 presuntos extorsionadores quienes bajo amenazas cobraban las famosas vacunas. Varios de ellos son de nacionalidad venezolana. Podrían pertenecer a la banda denominada Tren de Aragua y se presume de que muchas de estas llamadas extorsivas se harían desde una de las prisiones de Aragua en Venezuela. Ellos han indicado que entraban a las redes sociales y sacan información para extorsionarles. Entre los indicios encontrados en este caso hay un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo y certificados de depósitos. Otras 16 personas también fueron detenidas en la madrugada en varios allanamientos realizados por Fiscalía y Policía en Pichincha, El Oro y Sucumbíos. Los detenidos se habrían asociado ilícitamente para amenazar, intimidar y extorsionar a ciudadanos a quienes les pedían $100 y hasta $15.000 a cambio de no atentar contra su vida. Específicamente realizaban las exigencias económicas a las compañías de buses. Aquí se incautaron tarjetas y documentos de movimientos bancarios, celulares, computadoras, entre otros indicios. Luisa María Heredia, 24 horas. Seguimos, amigos. La capacidad de alojamiento en Guayaquil está 100% ocupada para la final de la Copa Libertadores. Ante la gran demanda, los turistas también han hecho reservas en provincias como Santa Elena y Azuay.
La final de la Copa Libertadores se jugará el 29 de octubre en el Estadio Monumental de Guayaquil. Para los turistas extranjeros que llegarán a la ciudad, buscar un hospedaje en el puerto principal es casi imposible, pues todo ya se ha vendido desde hace varios meses. Al cerrar el año 21, prácticamente estaba ya comprometida toda la ocupación de Guayaquil para este evento. Para atraer a los hinchas, el sector turístico puso a disposición varios paquetes de viaje, incluyendo alojamiento y movilización, estrategia que dio resultado. Te venimos a recoger, te llevamos, y luego el día del partido te venimos y luego te llevamos. Y estamos muy por seguros que realmente nos van a visitar, no solamente en el tema hotelero, sino en el tema gastronómico, también a disfrutar de lo que es de la vida nocturna. Tan solo la Conmebol ocupará un hotel con 180 habitaciones por un mes. Dueños de apartamentos, suites y demás también han aprovechado esta demanda para poner estos lugares a disposición de los hinchas a través de plataformas online, los cuales también están reservados. Actualmente en Guayaquil tenemos 1.500 plazas activas de Airbnb, de los cuales aproximadamente vamos a recibir más de 4.500 huéspedes brasileños. Aún hay espacios, quedan cada vez muy pocos. ¿Cuántos? Aproximadamente cerca de 200 plazas. Se ha aumentado un 10% más de plazas para poder dar abasto. Entre 30.000 a 50.000 personas llegarán a Guayaquil para observar la final de la Libertadores. La capacidad de alojamiento del puerto principal es de 23.000 camas, de ahí que los turistas ya están haciendo reservas en ciudades cercanas. Ciudades de Azuay, Manabí, Pichincha y Santa Elena ya tienen reservas. Está comenzando a mostrar interés especialmente para el área de Salinas. Esperamos que lleguen hasta Montañita o Olón. Al menos nos esté llegando un 20-25%, realmente esas son las expectativas que tenemos. Salinas, Manta, todo lo que haya a disposición hoy en día es importante. Según el municipio de Guayaquil, los asistentes a la final de la Copa Libertadores dejarán ingresos por $50 millones. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre el impacto que pudo haber dejado la pandemia sobre inclusive la personalidad de las personas. Es decir, ustedes vean que la pandemia perturbó casi todos los aspectos de nuestra vida, pero también hoy se habla que los efectos a largo plazo pudieron haber tenido algún efecto directo sobre la personalidad de nosotros. Vean ustedes que aunque esto parezca lejano, pues hay estudios que ya vienen estudiando estos cambios. Y por eso es que nosotros en este segmento les traemos información de primera mano. Hoy por hoy vean ustedes que en una publicación de la revista PLOS ONE se habla pues que las personas que tuvieron COVID-19 y definitivamente todos los que vivimos la pandemia como tal, pudimos haber desarrollado alteraciones dentro de nuestra personalidad. Este estudio sugiere pues que estos cambios, obviamente no sabemos si van a ser perennes o van a ser simplemente temporales, pero los estudios son claros y hablan que de este pequeño grupo de personas que se les hizo el seguimiento posterior a la pandemia, pues encontraron este aumento en lo que se llama el neurocitismo, es decir, estas personas que nosotros usualmente les podíamos hablar de forma, digamos, coloquial como los neuróticos, es decir, esas alteraciones dentro del estrés y las emociones negativas de las personas pudieron florecer posterior a la pandemia. No necesariamente es que el virus causa esto, pero todo el contexto, la pandemia, la crisis económica, el aislamiento social y la pérdida de los familiares pudieron haber alterado esta personalidad. Es decir, vean ustedes, pregúntense ustedes si las personas hoy por hoy son más negativas o menos que antes, si es que esas personas que vivieron la pandemia de una forma o de otra, hoy por hoy tienen estos cambios conductuales. Estas publicaciones científicas nos sirven a nosotros simplemente para seguir conociendo este virus que aparentemente no nos deja ni nos dejará. Estamos en pandemia todavía y obviamente el conocer estos cambios nos dicen a nosotros que en un futuro cercano o a mediano plazo, por ejemplo, a mediados del 2023, nosotros tendremos que enfocarnos en precisamente buscar esas personas que pudieron tener alteración de su personalidad. Se habla que la siguiente pandemia van a ser todas estas enfermedades dentro de la salud mental. Esos jóvenes y adultos jóvenes que lamentablemente sufrieron las consecuencias de la pandemia de forma directa o indirecta, no yendo a clases, no socializando, perdiendo familiares y demás, pues pueden ser lo que rija el futuro cercano. Es decir, tendremos más ansiedad, tendremos más depresión, tendremos tal vez estrés postraumático, no lo sabemos, pero hay estudios que sugieren que esto sí podría pasar. Así que nuestra recomendación es que no le dejemos de valorar a la pandemia como tal. Si bien la mortalidad y las hospitalizaciones han bajado, pues lamentablemente
no nos ha dejado la pandemia y tampoco nos dejará todavía. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud. Por tu Salud.